Estudiantes, bienvenidas, bienvenidos. Me presento para los que no me conozcan, soy el profesor Ignacio Cruz y esta semana me toca a mí eh, dar el video tutorial para la clase de comportamiento organizacional. La semana pasada el video tutorial estuvo a cargo del profesor Abraham Hernández y bueno, como estamos trabajando en conjunto este curso, esta semana me tocó a mí ver con ustedes el tema de teorías del aprendizaje. Entonces, el objetivo de este tema es en conjunto con el de la semana pasada, que hacía referencia a los tipos de conocimiento. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema. Tradicionalmente, el aprendizaje ha sido definido como un cambio relativamente permanente en el comportamiento generado por la experiencia. Es decir, cualquier cambio que nosotros incorporamos en nuestro comportamiento puede ser considerado como un aprendizaje. Existen diferentes perspectivas desarrolladas por la psicología para poder explicar cómo es que los seres humanos aprendemos. Actualmente podemos entenderlo también como la adquisición de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y también competencias a lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el aprendizaje es concebido como la adquisición, la suma de algún tipo de conocimiento, ya sea a nivel teórico. Nosotros aprendemos el significado de las palabras, por ejemplo. Eso es considerado un tipo de conocimiento. Pero también a lo largo de nuestra vida sumamos habilidades, es decir, cuando estamos, por ejemplo, en la formación primaria, es decir, los primeros años de vida escolar, nosotros adquirimos la habilidad para escribir y la habilidad para leer. Es decir, son cosas que aprendemos a hacer. También a lo largo de nuestra vida adquirimos cierto tipo de actitudes, es decir, cómo comportarnos frente a ciertas situaciones sociales, por ejemplo, dentro de la escuela, con los amigos, con la familia. Entonces, el comportamiento que nos permite enfrentarnos a esas situaciones va del lado de las actitudes. Y las competencias, que es un término que surge por ahí a lo largo de los años 80, tiene que ver con, digamos, la suma de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. En ese sentido se forma una competencia y la competencia tiene que ver con nuestro desempeño ante determinadas situaciones. Es decir, es la suma de los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por eso en, digamos, el ámbito organizacional, muchas veces nosotros encontramos este término de competencias, porque tiene que ver con esa suma de conocimientos, habilidades y actitudes en actividades muy específicas. Es decir, un chef necesita realizar ciertas competencias, desde saber a qué temperatura se cocinan ciertos alimentos, tiene que tener habilidades para el manejo de los utensilios, no sé, cortar, sazonar, etcétera, pero también tiene que tener cierto tipo de actitudes para desempeñar de manera adecuada su trabajo. Entonces, la competencia es un concepto más abarcativo en ese sentido. Nos permite centrar, digamos, qué es lo que necesitan ciertos perfiles para desempeñar actividades muy específicas, pero no solo en términos de habilidades o conocimientos, sino también de aquellas actitudes que se requieren para llevar a cabo ese trabajo. Por otro lado, hay que comprender que el aprendizaje casi siempre depende de la experiencia. Sin embargo, existen otros factores como
la motivación y la maduración que intervienen en estos procesos de aprendizaje. La motivación tendría que ver con la disposición que nosotros podemos tener para aprender nuevas cosas, es decir, para sumar nuevas experiencias y poder replicar esos comportamientos en situaciones futuras parecidas. Y la maduración se refiere más bien a un concepto biológico. ¿En qué sentido? Que en algunos momentos de nuestra vida tenemos mejor disposición para adquirir ciertos aprendizajes que en otras etapas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando llegamos a la vejez, no es que perdamos la capacidad de aprender, sino que se nos dificulta. Es decir, si nosotros no tenemos una estimulación adecuada, entre más edad tengamos, más difícil o más dificultades tenemos para adquirir esas nuevas experiencias. Entonces, en términos del comportamiento, pues finalmente podemos distinguir dos grandes tipos. Que el comportamiento que decimos es innato, esto quiere decir que finalmente nosotros nacemos con ciertas capacidades. Un ejemplo de ello tendría que ver con el lenguaje. De manera innata, los seres humanos tenemos la capacidad para desarrollar algún tipo de lenguaje, pero por si ocurre alguna circunstancia y nosotros no recibimos la estimulación adecuada, pues puede que si a los 4 o 5 años no hemos desarrollado esa habilidad, el contexto, es decir, las situaciones a las que nos enfrentamos no propician ese desarrollo, pues nosotros perderemos la habilidad para adquirir un lenguaje. Entonces, el comportamiento innato, es decir, estas habilidades con las que nacemos y el contexto, si el contexto favorece ese tipo de habilidades, las desarrollaremos. A eso también es a lo que le conocemos como aprendizaje. Sin embargo, también hay otro conjunto de habilidades con las que no nacemos, pero que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos de manera innata cierta configuración de los movimientos. Nosotros podemos mover nuestros dedos si no tenemos una lesión a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, nosotros podremos mover los dedos sin ninguna dificultad. Pero, por ejemplo, el utilizar cubiertos para comer, eso no es innato, eso es un comportamiento aprendido determinado por el contexto social. En su conjunto, digamos que el aprendizaje tiene que ver con una serie de disposiciones innatas, pero que se ven reforzadas o facilitadas por el contexto en el que nos desenvolvemos. De esta manera, el aprendizaje tiene que ver con estos dos factores, con el comportamiento tanto innato como con el comportamiento aprendido. Ahora bien, como les comentaba, existen diferentes teorías que se han creado desde la psicología para que nosotros comprendamos cómo es que se da el aprendizaje. Una de estas primeras teorías es propuesta por un autor que se llama Thorndike y él habla de el conexionismo o también conocido como el asociacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Él dice que el aprendizaje implica la formación de asociaciones, es decir, conexiones entre las experiencias sensoriales, percepciones de estímulos o eventos y los impulsos nerviosos, es decir, respuestas. Uno de los grandes experimentos de Thorndike es que él ponía, así como se ve en la imagen, dentro de una caja trampa, así se le conoce a este dispositivo, a gatitos. Y entonces los gatitos tenían que presionar esa palanca que se ve en la imagen, lo cual permitía que se liberara la trampa, es decir, esa puerta donde se ve la polea. Si ellos pisaban la palanca, se abría la puerta y entonces los gatos podían salir de la caja. Entonces, la asociación
ocurría cuando el gato comprendía que finalmente él, al pisar la palanca, la puerta se abría. Como esto era, digamos, una consecuencia positiva para el gato, pues le permitía salir de la caja, él tendía cada vez que lo volvían a meter a la caja a repetir esta conducta. De esta manera se daba el aprendizaje. Entonces, para Thorndike, el aprendizaje se manifiesta en situaciones problemáticas en las que se trata de lograr una meta. De entre las muchas respuestas que se pueden emitir, se selecciona una, se lleva a cabo y se experimentan sus consecuencias. Esta teoría también se le conoce como el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, el gato pareciera que de forma azarosa descubre que presionando la palanca puede salir de la caja y entonces tiende a repetir esta conducta que tiene consecuencias positivas. Esto, por supuesto, en entornos organizacionales tiene una aplicación. Cuando nosotros en el trabajo nos enfrentamos a una situación nueva, pues finalmente nosotros aprendemos por descubrimiento, es decir, por ensayo y error. Vamos probando diferentes alternativas de solución hasta que encontramos aquella que finalmente nos permite resolver el problema al que nos enfrentamos de la manera más adecuada. Entonces, Thorndike va a decir que el aprendizaje se basa en dos leyes específicamente: la ley del ejercicio o práctica y la ley del efecto. La ley del ejercicio se divide en dos partes. La ley del uso, que esta se refiere a cuando un estímulo recibe una respuesta, se fortalece la conexión. Es decir, las respuestas que yo emito y que tienen una consecuencia tienden a asociarse de manera casi natural. La ley del desuso, por ejemplo, a diferencia de la del uso, sostiene que si cuando yo emito una respuesta, esta no tiene una conexión, entonces la fuerza de esa respuesta tiende a debilitarse o a olvidarse. También sostiene que cuando más tiempo pasa antes de que se produzca una respuesta, más se debilita la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos, por ejemplo, en cuando queremos llamar la atención de la persona que nos gusta. No sé, si yo le mando mensajes por WhatsApp y esta persona responde a mis mensajes, entonces finalmente tiendo a fortalecer la conexión. Presento de manera más cotidiana esa pregunta. Pero si me deja en visto o no me contesta, entonces esa estrategia, esa respuesta que yo estoy emitiendo, pues finalmente tiende a desaparecer. O sea, si ya después de mucho tiempo yo le sigo y le sigo mandando mensajes, pero él o ella no me contesta, pues entonces llegará el punto en el que dejaré de insistir. Por otro lado, tenemos la ley del efecto, que se centra en las consecuencias. Esta ley establece que cuando se establece una condición modificable entre una situación y una respuesta, y esta va acompañada o seguida por un estado de satisfacción, dicha conexión se fortalece o se incrementa. ¿Qué quiere decir eso? En términos simples, cuando las consecuencias tienden a ser positivas, es probable que la respuesta vuelva a presentarse en situaciones similares. En cambio, cuando las consecuencias son negativas, se dice que esa respuesta tiende a disminuir o tiende a desaparecer. Entonces, la ley del efecto hace hincapié en las consecuencias de la conducta y la ley del uso se centra en el tiempo, es decir, en que se presente o no una consecuencia en un determinado lapso de tiempo después de haberse presentado la respuesta. Esto, si nosotros lo llevamos a términos de una organización,
Si ya veíamos en el ejemplo anterior que tiene que ver con el tipo de soluciones que nosotros planteamos para diferentes problemáticas, esto querría decir que si la consecuencia es favorable, entonces finalmente yo tenderé a repetir esas soluciones o esas respuestas ante una determinada situación. Por ejemplo, si para que de pronto mis trabajadores o el personal deje de, no sé, perder mucho tiempo en el celular, pues bueno, si a aquellos que no utilizan el celular yo los dejo salir más temprano o les doy algún tipo de, digamos, consecuencia positiva, no sé, incluso tiene que ver con darles un cumplido, pues bueno, asumiríamos que esta respuesta de no utilizar el celular tendería a repetirse. Y entonces habremos logrado un aprendizaje en términos de la ley del efecto. Aunque bueno, esto va más del lado del ensayo y el error, tiene que ver con situaciones o estímulos que finalmente se presentan en una situación que previamente se desconocía o a la que no nos habíamos enfrentado y entonces vamos probando soluciones. La solución que dé mejores resultados finalmente es la que tenderemos a repetir. Y de esta manera, digamos, aprendemos algo nuevo con respecto a el propio contexto de la organización. Otra de las teorías que se conoce dentro de, digamos, las teorías conductistas son los estudios del condicionamiento clásico propuestos por un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov. El condicionamiento clásico es un procedimiento en varios pasos. Acá, digamos que en el condicionamiento clásico se basa principalmente en conductas de respuesta refleja. ¿Qué quiere decir? En respuestas innatas en el organismo. Recordemos que hace un momento hablamos del concepto de innato. Quiere decir, son respuestas que nosotros tendemos a emitir ante estímulos específicos. Entonces, para entenderlo, acá nosotros vamos a jugar con diferentes términos. Por un lado tenemos un estímulo incondicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada. Es decir, es un estímulo que por sí mismo produce una respuesta. ¿Ah? Entonces, Pavlov, estudio clásico, o el experimento clásico de Pavlov fue con los perritos. Él estaba intentando encontrar una solución, estaba haciendo una investigación con perritos sobre jugos gástricos. Él estaba haciéndole pequeñas cirugías a los perritos. Sin embargo, pues bueno, cuando les llevaban comida, casualmente, sonaba una campana. Entonces, generalmente cuando nosotros le presentamos comida a los perritos, estos tienden a salivar. O, no sé, pensemos en un contexto, una situación muy común. Estamos en la mesa, vamos a comer y está nuestra mascota y de pronto se acerca a la mesa ya salivando, esperando que le demos comida. Entonces, el estímulo incondicionado es la comida, la respuesta incondicionada es la salivación de los perritos. Es decir, este estímulo y estas respuestas se presentan de manera natural en el comportamiento de los perritos. Entonces, para llevar a cabo un condicionamiento clásico, era necesario presentar de manera repetida un estímulo que originalmente era neutro durante un periodo breve antes de presentar el estímulo incondicionado. Es decir, el estímulo neutro es aquel estímulo que por sí mismo no presenta ninguna conducta, es decir, no provoca una conducta en específico en el comportamiento. En este caso, la campana en el comportamiento de los perritos
no provoca, digamos, de manera natural o de manera refleja esta conducta de salivar. Entonces, digamos que el procedimiento para el condicionamiento clásico es que yo presento de manera casi simultánea el sonido de la campana y la comida. Y esto, vía la asociación, finalmente va a permitir que se establezca una conexión entre el sonido de la campana y la presencia de la comida, lo cual va a provocar finalmente la respuesta incondicionada, es decir, salivar. Si yo repito este ejercicio, es decir, la presentación de la comida y el sonido de la campana, y poco a poco voy retirando la comida y dejo únicamente el sonido de la campana, lo que voy a provocar es que posteriormente los perritos, cuando escuchen la campana, van a empezar a salivar como si se tratase de la comida. Cuando logramos este efecto, entonces hemos logrado un condicionamiento clásico, es decir, el estímulo neutro, la campana, se convierte ahora en un estímulo condicionado que va a producir una respuesta condicionada similar o igual a la respuesta incondicionada original. ¿Qué quiere decir esto? Lo que explicaba anteriormente, que la campana, es decir, ahora el estímulo condicionado, va a producir una respuesta condicionada antes incondicionada, es decir, que los perritos saliven. Hay que entenderlo de una manera muy sencilla. Es decir, primero, la comida sola produce la salivación de el perrito. El sonido de la campana por sí mismo no produce la salivación del perrito. En la imagen 1 tenemos el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada. En la segunda imagen lo que tenemos es el estímulo neutro. En la tercera imagen presentamos la asociación. Presento la comida al mismo tiempo que la campana y el perrito va a salivar por la presencia de la comida. Sin embargo, si yo repito esto varias veces, el perrito va a aprender que la campana de alguna manera representa a la comida. Por eso, en la imagen 4, cuando presento ya, después de varios ensayos, solamente el sonido de la campana, voy a obtener la respuesta antes incondicionada, pero ahora ya está condicionada debido a esa asociación. Es decir, entrenamos, esto es una cosa que se utiliza mucho sobre todo con los animalitos cuando los estamos entrenando, ya sea para enseñarles a ir al baño en un lugar en específico. Por ejemplo, otra forma de condicionamiento clásico con las mascotas es cuando los enseñamos a salir a hacer del baño cuando los sacamos a pasear. Y se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la organización? Pues bueno, finalmente existen ciertas formas para establecer condicionamientos clásicos. Por ejemplo, si nosotros establecemos una hora de comida en particular, no sé, decimos que la hora de la comida es a las 2 de la tarde, pues finalmente vamos a forzar a que el cuerpo, el organismo se acostumbre a que finalmente cuando den las 2 de la tarde, finalmente es la hora para comer. Es decir, va a sentir inmediatamente la necesidad de comer. Por ejemplo, una forma de condicionamiento clásico que se da debido a distintas disposiciones dentro de las organizaciones. Watson, por ejemplo, es otro de los autores que retoma esta teoría utilizada por Pavlov, pero la lleva a aplicaciones con seres humanos.
Uno de sus grandes experimentos o de sus experimentos más famosos tiene que ver con el condicionamiento del pequeño Albert. Watson creía que podía condicionar las respuestas emocionales de los individuos. Entonces, lo que él hace es que pone a un bebé, que era el pequeño Albert, y le presenta una rata blanca. La rata por sí misma no producía ninguna respuesta en el bebé. El bebé, es un decir, tenía aproximadamente 18 meses de edad cuando Watson hace este experimento. Entonces la rata no produce ninguna respuesta en específico en el bebé más allá de la curiosidad. Sin embargo, lo que va a hacer es que cada vez que le presentaba eh, la rata al mismo tiempo hacía sonar una barra de metal. La barra de metal pues, es un sonido fuerte que por sí mismo produce en los pequeños o en todos los seres humanos, básicamente, pues la respuesta emocional de miedo. Es como, ¿qué está pasando? El bebé reaccionaba al sonido de la barra, pero como se estaba presentando, que en este caso la barra representaría nuestro estímulo incondicionado, el asustarse, nuestra respuesta incondicionada, pero al presentar al mismo tiempo el sonido y la rata blanca, entonces el pequeño aprendió a tenerle miedo a la rata. De tal manera que posteriormente, cuando se le presentaba la rata sola, este pequeño pues manifestaba toda la conducta de miedo. Entonces, esta es una forma de la aplicación del condicionamiento clásico en seres humanos. Entonces, nosotros también podríamos condicionar cierto tipo de emociones si utilizamos las asociaciones adecuadas. Sin embargo, quizás la teoría conductista que ha tenido un mayor auge y sigue siendo vigente hasta nuestros días es la teoría del condicionamiento operante, propuesta por Skinner. Él plantea que el aprendizaje es la reclasificación de respuestas en una situación compleja. El condicionamiento para él se refiere al fortalecimiento o reforzamiento de la conducta que resulta del reforzamiento. Según él, existen dos tipos de condicionamiento, el tipo E, que es el respondiente o clásico, y el tipo R, que es el operante. Una cuestión interesante acá es que en la perspectiva del condicionamiento clásico, nosotros lo que manipulamos son los estímulos. Es decir, presentamos estímulos incondicionados y estímulos neutros que vía la asociación se volverán estímulos condicionados produciendo respuestas específicas. Para Skinner no controlamos los estímulos. El condicionamiento operante tendría que ver con controlar los reforzamientos, es decir, lo que ocurre inmediatamente después de una respuesta. Dice, si la ocurrencia de una conducta operante es seguida por la presentación de un estímulo reforzador, su fuerza se incrementa. Si la ocurrencia de una conducta operante ya fortalecida a través de condicionamiento no es seguida por el estímulo reforzador, su fuerza disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Para Skinner, el aprendizaje se da a partir del siguiente paradigma: estímulo, respuesta, reforzador. Dice, el reforzamiento es el responsable de fortalecer la respuesta. Y un reforzador es cualquier estímulo o evento que sigue a una respuesta y que provoca justamente este fortalecimiento. Es decir, las consecuencias de la conducta, es decir, las recompensas o los castigos que siguen a una respuesta en específico, van a determinar si ésta se incrementa o disminuye.
vamos a ver que existen diferentes tipos de reforzamiento. Por una parte tenemos el reforzamiento positivo, que implica presentar un estímulo positivo o una consecuencia positiva a una respuesta, es decir, presentarla inmediatamente después de que la respuesta que nosotros queremos aumentar se presenta. Volvamos al caso de los perritos para que esto quede un poco más claro. Por ejemplo, cuando le estamos enseñando a nuestra mascota que nos dé la patita, por ejemplo, pues cada vez que él logra darnos la patita, nosotros le damos un premio inmediatamente después. Eso sería un reforzamiento positivo. Ujú. Entonces, cada vez que se presenta una conducta que nosotros queremos reforzar, es necesario dar un reforzamiento positivo, una recompensa positiva. Uh-huh. Existe también algo que se conoce como el reforzamiento negativo, que implica retirar un estímulo o quitar algo de una situación después de una respuesta, lo cual incrementa la probabilidad de que esa respuesta ocurra en el futuro en la misma situación. Un estímulo o un reforzamiento negativo, por ejemplo, en el caso de los perritos, tendría que ver con cuando están muy inquietos y entonces, no sé, los llevamos a un lugar en específico para que se tranquilicen. Y entonces, en la medida en la que se tranquilizan, los dejamos salir. Pero si vuelven a, digamos, a descontrolarse, los llevamos otra vez a su lugar donde tendrán que calmarse. Ese sería un reforzamiento negativo. Es decir, en la medida en la que el perrito aprende a controlarse y que lo sacamos del lugar donde lo llevamos para que se tranquilice, pues finalmente él aprenderá que entre más calmado esté, menos tiempo pasará en ese lugar que nosotros designemos. Esto tiene otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, pensémoslo en términos de contextos organizacionales. Un reforzamiento positivo, por ejemplo, implicaría que cada vez que un trabajador, no sé, cumpla con su meta de ventas, entonces nosotros le damos un bono. Ujú. Es decir, si el día de hoy vendiste, no sé, 5 productos, entonces te ganas un premio. Te ganas, sí, le damos un estímulo positivo, un reforzamiento positivo. El reforzamiento negativo tendría que ver con prometer una recompensa si gana una meta. O, por ejemplo, esto de los bonos de productividad. Si los trabajadores llegan temprano durante toda su jornada, entonces nosotros les damos una recompensa al final de la quincena o al final del mes y les damos un bono de puntualidad. Pero con una vez que llegue tarde, entonces se quita ese bono de puntualidad. ¿Qué es lo que queremos reforzar en ambos casos? Pues bueno, que se incremente una conducta. Recordemos, los reforzamientos, ya sean positivos o negativos, su objetivo tiene que ver con incrementar una conducta. El castigo, por el contrario, lo que busca es disminuir una conducta. Y entonces cuando se presenta una conducta poco deseable, lo que nosotros hacemos es presentar una consecuencia negativa. Por ejemplo, si existe una falta de respeto dentro de el espacio de trabajo, entonces le damos un acta administrativa. Si junta 3 actas administrativas, entonces perderá el empleo. Otro tipo de castigo, por ejemplo, tendría que ver con llegas tarde, entonces tienes que reponer el tiempo que llegaste tarde después de terminada tu jornada laboral. No sé, llegaste media hora tarde, tu hora de salida es a las 6, entonces tienes que reponer el tiempo. Esa es una forma de castigo en la que se busca disminuir la impuntualidad, por ejemplo.
Entonces, pueden sonar muy parecidos. La diferencia tiene que ver con que el castigo tiene una connotación negativa, es decir, es una consecuencia negativa, mientras que los reforzadores buscan presentar una consecuencia positiva, ya sea a largo plazo o inmediatamente después. Uh-huh. Inmediatamente después tendría que ver con un reforzamiento positivo. Digamos que si establecemos un plazo, como en los bonos de puntualidad, sería un programa de reforzamiento negativo. Uh-huh. Otra de las grandes teorías del aprendizaje tiene que ver con las del procesamiento de la información. Es decir, estas teorías se enfocan en la forma en las que las personas ponen atención a los eventos que ocurren en su ambiente y la manera en la que codifican, relacionan esta información, cómo la almacenan y la recuperan de la memoria. Uh-huh. En este proceso, pues existen, digamos, tres componentes básicos. Tiene que ver con la codificación, que es el inicio del proceso, y tiene que ver con colocar nueva información en los sistemas de procesamiento y prepararla para almacenarla en la memoria a largo plazo. Por lo general, la codificación se consigue dándole un significado a la nueva información e integrándola a la información conocida previamente en la memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto de que tenga un significado es de suma importancia. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer las mejoras a un proceso, esta integración de la nueva información o de el cambio en cómo se llevan a cabo, cómo se venían llevando a cabo los procesos, pues bueno, tiene que tener sentido para las personas. De lo contrario, pues encontraremos resistencias a las modificaciones que hagamos. Uh-huh. Entonces, la codificación tiene que ver con la manera en la que integramos información nueva. La organización hace referencia a que el aprendizaje mejora al clasificar y agrupar los trazos de información en conjuntos organizados. Otros autores como Piaget llaman a este proceso de organización la formación de esquemas. Es decir, los seres humanos tendemos a organizar la información que codificamos en grupos semánticos. Es decir, no sé, creamos el esquema o organizamos la información de todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la escuela, con la familia, con determinadas situaciones. Es como si creáramos conjuntos de información requerida en situaciones y contextos en específico. La elaboración, por su parte, es el proceso de expandir la nueva información añadiéndola o vinculándola con la que ya se sabe. La elaboración ayuda a codificar y recuperar la información, a recordar por qué la relaciona con otros conocimientos. Es decir, si de pronto en el espacio de trabajo se nos presenta un problema muy similar al que se nos presentó alguna vez en la escuela o viceversa, tendemos a extraer esa información, a recuperar esa experiencia para aplicarla en un nuevo contexto. La elaboración tiene que ver con justamente poder hacer esas asociaciones entre información de diferentes categorías. De acuerdo con la teoría del procesamiento de información, existen diferentes tipos de conocimiento. El declarativo es información consistente en hechos, conceptos e ideas que se pueden almacenar como proposiciones. Digamos que tiene que ver con el conocimiento conceptual. Recordar fechas, recordar definiciones, recordar conceptos o grupos de conceptos, tiene que ver con el conocimiento declarativo. El conocimiento procedimental es el conocimiento cómo se deben hacer las cosas, es decir, cómo ejecutar diferentes tareas.
Es decir, no sé, para llevar a cabo, no sé, algún análisis estadístico, por ejemplo, pues finalmente yo tengo que saber cuáles son los procedimientos que se utilizan en una determinada paquetería, o sea, en Excel, en SSPS, etcétera, etcétera. O si yo estoy, no sé, armando un carro, por ejemplo, eh, tengo que saber cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos que yo debo de seguir para poder hacer el ensamblado. El condicional hace referencia a la utilidad de procedimientos cognoscitivos. Se refiere al por qué y cuándo aplicar diferentes acciones cognoscitivas para aprender. Es decir, se refiere un poco a la manera en la que cada uno de nosotros aprende. Es decir, las estrategias que yo puedo utilizar para almacenar nueva información. Por ejemplo, hay a quienes les funciona escribir, tomar notas. Hay a quienes les funciona, no sé, escuchar, darle un sentido y entonces explicárselo a sí mismo o a otros para poder comprender mejor, para almacenar mejor la información. Es decir, esas estrategias que nosotros utilizamos para poder incorporar diferentes conocimientos, diferentes aprendizajes, tiene que ver con el conocimiento condicional. Es decir, sería como cómo le hacemos para aprender. Aprender a aprender. Esa información con respecto a mejorar el aprendizaje tiene que ver con el conocimiento condicional. Otra de las grandes teorías del aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje vicario. Propuesta por Albert Bandura, propone que una parte importante del aprendizaje consiste en la observación, que el aprendizaje que se da observando el comportamiento de otra persona o modelo puede ser significativo. Esto es, digamos, una de las teorías más populares. Es decir, nosotros aprendemos a hacer cosas, sobre todo tiene que ver con lo procedimental, nosotros aprendemos a hacer cosas a partir de la observación de alguien más. Por ejemplo, si nosotros tenemos un nuevo, hicimos contrataciones, no sé, en el ámbito de la manufactura, pues bueno, ponemos a, digamos, el nuevo personal como sombra de personal que ya tiene experiencia para que él vea el procedimiento adecuado de cómo se tienen que ensamblar las piezas para el armado de un producto determinado. Entonces, en la medida en la que él aprende el procedimiento observando a alguien que lo realiza de manera cotidiana, va a aprender la manera adecuada de llevarlo a cabo. Es decir, vamos aprendiendo por imitación. Claro que esto tiene un tope y se complementa con, por ejemplo, la teoría de el procesamiento de la información en la medida en que las personas pueden aprender un procedimiento, pero también pueden mejorarlo. Si retomamos, por ejemplo, la teoría del ensayo y error de Thorndike, pues cuando se enfrente a un problema puede que descubra una nueva forma de hacerlo que sea más eficiente a como lo aprendió por observación y entonces mejorar el procedimiento. A digamos que esta es el fundamento del aprendizaje vicario o el aprendizaje por observación, que también es muy utilizado dentro de contextos organizacionales. Entonces, hasta aquí eh, va lo relacionado a las teorías del aprendizaje. Sin embargo, me gustaría retomar dos puntos porque en términos del comportamiento organizacional, ¿por qué es importante revisar estas teorías del aprendizaje? Pues bueno, tenemos que comprender que finalmente dentro de una organización
El conocimiento, el aprendizaje es uno de los procesos más elementales y que representan mayor valor dentro de una organización. Las organizaciones no solamente tienen capital en términos financieros o no solamente cuentan con recursos humanos, sino que finalmente dentro de una organización se genera conocimiento. Y ese conocimiento, podríamos decir, es uno de los mayores capitales o es uno de los mayores valores con los que cuenta una organización. Entonces, la construcción del conocimiento, este es el modelo del desempeño del sistema de conocimiento que viene en la lectura de Chavanato que revisamos la semana pasada. Entonces, cuando nosotros construimos conocimiento lo hacemos desde diferentes fuentes. Incluyes las bases de datos, los documentos, perfiles, manuales, investigaciones, resultados, experiencias. Es decir, toda la experiencia que nosotros vamos acumulando dentro de una organización constituye una fuente de conocimiento. Es decir, vamos generando una base de conocimiento. Y es necesario, es imprescindible contar con la tecnología para la administración del conocimiento o el aprendizaje. Y esto es algo en lo que muchas organizaciones, digamos, tienen grandes áreas de oportunidad, porque generan una gran cantidad de conocimientos que nunca se formaliza o, digamos, en esto de el conocimiento tácito y el conocimiento latente, digamos, se da por sentado que existe, pero nunca se formaliza. Y si no se formaliza el conocimiento, entonces perdemos la oportunidad de transmitirlo de forma adecuada. Si nosotros generamos un sistema que nos permita administrar el conocimiento que se genera dentro de una organización, pues eso nos permitirá finalmente diseñar diferentes formas para compartirlo. Por ejemplo, programas de capacitación y desarrollo, apoyo al desempeño, comunicaciones y finalmente estrategias para compartir el conocimiento. Cuando hablamos de programas de capacitación y desarrollo, pues finalmente, y esto es un error muy común, desarrollamos diferentes tipos de capacitación, pero sobre todo en las cuestiones técnicas o procedimentales es muy importante considerar todo ese conocimiento que genera nuestro personal o nuestros colaboradores, porque finalmente son ellos los que se enfrentan a los problemas que requiere la operación del día a día y finalmente van desarrollando nuevas estrategias que en algunas ocasiones no están consignadas en los manuales de operación, en los manuales de procedimiento y que finalmente facilitan y permiten mejorar muchos de estos procesos, muchos de estos procedimientos que se llevan a cabo dentro de nuestra organización. Finalmente, también tener este conocimiento nos va a permitir tener parámetros con los cuales, por ejemplo, evaluar el desempeño de nuestros colaboradores. Pero al mismo tiempo nos va a permitir generar canales de comunicación y compartir ese conocimiento, esas estrategias dentro de otros espacios. Por eso es necesario comprender la importancia que el conocimiento que se genera dentro de una organización tiene para la misma. Ajá. Entonces, como les decía, finalmente el sistema de conocimiento representa un capital para la empresa. Es un capital interno en el sentido de vamos especializándonos y vamos generando diferentes mecanismos que nos permiten aplicar dicho conocimiento. Es capital externo al mismo tiempo porque este conocimiento nos permite crear relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, pero también nos permite identificar el talento dentro de dentro o de nuestros colaboradores. Ajá. Podemos identificar quién tiene habilidades o competencias por encima del resto de nuestros colaboradores y podemos finalmente hacer
trabajo y finalmente obtener el mayor rendimiento de estas personas que nos permiten pues generar nuevas estrategias, mejorar nuestros procesos y crecer como organización. También en estructura organizacional, la forma en la que administramos el trabajo, la forma en la que nos organizamos, pues finalmente también representa un tipo de conocimiento que es susceptible o que nos ayuda a mejorar el desempeño, el rendimiento, dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos. Y en cuanto a la cultura organizacional, pues bueno, esto no solamente nos sirve en términos de resultados, sino que también genera el conocimiento con respecto a las relaciones o a la forma en la que tomamos a la organización como un lugar de crecimiento en el que establecemos relaciones y la forma en la que se llevan a cabo esas relaciones, pues finalmente representan otro tipo de conocimiento que nos permitirá finalmente mejorar, lograr los mejores resultados. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje y por qué el sistema o el conocimiento dentro de una organización resulta imprescindible para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, el entregable de esta semana consiste en que ustedes retomen cualquiera de las teorías del aprendizaje que revisamos en este tutorial y finalmente nos expliquen cómo la aplicarían dentro de un contexto organizacional para generar aprendizaje. Es decir, no sé, quiero desarrollar un nuevo procedimiento, quiero que mis colaboradores aprendan algo en específico y entonces, ¿cómo ustedes aplicarían cualquiera de las teorías conductistas, las teorías o la teoría del procesamiento de la información o la teoría del aprendizaje vicario para llevar a cabo ese aprendizaje en sus colaboradores? Tienen que explicar paso a paso cómo, no sé, aplicarían un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo, o cómo aplicarían esto del ensayo y error de Thorndike, por ejemplo, en un aspecto bien específico dentro de una organización. Entonces tienen que ponernos qué quieren que aprendan, cuál sería la estrategia que utilizarían y deben de explicar, dependiendo de cada una de las teorías, cómo utilizarían los elementos propuestos en cada una de ellas. De cualquier forma, cualquier duda o comentario, estamos al pendiente en la plataforma. Espero que este video les sea de utilidad y nos estamos viendo en un siguiente video tutorial. Muchas gracias, chicas, chicos, por su atención y estamos en comunicación. Que tengan un excelente día.